con el estómago rugiendo tan fuerte que parecía competir con el sonido de las olas. Itzel se preguntaba cuántas veces más el hambre tendría que gritar más fuerte que su dignidad para que alguien finalmente la escuchara. El sol de Cancún, que para los turistas era una bendición dorada, para ella era solo un castigo más, quemando su piel y resecando sus labios mientras contaba las pocas monedas en la palma de su mano. No era para ella. Ese puñado de metal, fruto de un día entero vendiendo sus collares de conchas, no compraría ni la primera dosis de la medicina que su abuela necesitaba para respirar. La desesperación era una garra fría que le apretaba el corazón, un sentimiento mucho peor que el hambre. Sus ojos, grandes y expresivos, se llenaron de lágrimas al vislumbrar la fachada de cristal de Miramar, el restaurante más lujoso de la costa, de donde provenía un olor torturador a comida y a riqueza. Ella sabía que no pertenecía a ese lugar, pero la imagen de su abuela tosiendo, con el pecho hundiéndose en busca de aire, era más fuerte que cualquier humillación que pudiera enfrentar. La travesía de Itzel apenas comienza, y si usted, así como yo, ya está sintiendo en el corazón la angustia de esta joven, aproveche este instante para suscribirse al canal y regalarnos un me gusta para que esta historia conmovedora llegue a más personas que necesitan una luz de esperanza. Ahora sí, regresemos con ella. Cada paso en dirección a la entrada de Miramar era una batalla. Una parte de ella, la orgullosa que su abuela le enseñó a cultivar, le gritaba que regresara a la arena, a su invisibilidad social, donde al menos estaba a salvo. Pero la otra parte, la nieta aterrorizada, la empujaba hacia adelante. Al cruzar la puerta de cristal, el aire acondicionado helado fue un golpe, igual que las miradas que la midieron de pies a cabeza. Con sus ropas sencillas y gastadas, Itzel era una mancha de realidad en ese paraíso artificial. Sintió el desprecio en el aire, un muro, invisible pero palpable, levantado por los clientes y el personal. Buscó un rostro amable, una chispa de compasión, pero solo encontró el juicio frío de Ricardo, el gerente que ya caminaba hacia ella con la expresión de quien va a aplastar un insecto. Pobre muchacha. No sabía que ese acto de desesperación estaba a punto de desenterrar un secreto que cambiaría su vida para siempre. Ricardo se plantó frente a Itzel como un muro de arrogancia. Su traje impecable y su sonrisa forzada contrastaban violentamente con la desesperación en los ojos de la muchacha. ¿Se puede saber qué haces aquí?, siseó, con un volumen lo suficientemente bajo para sonar personal, pero con una crueldad que llenó el espacio entre ambos. Itzel dio un paso atrás, encogiéndose bajo su mirada. Yo necesito ayuda, balbuceó, su voz apenas un susurro roto por la vergüenza y el hambre. Necesito un plato de comida, por favor. Mi abuela está muy enferma y no he comido. Puedo trabajar, puedo lavar los platos, lo que sea. Al escucharla, Ricardo soltó una risa seca y despectiva, esta vez lo suficientemente alta para que las mesas cercanas voltearan a ver. ¿Trabajar? ¿Tú? ¿Aquí?, exclamó, recorriéndola con la mirada. Niña, este es un restaurante de lujo, no un comedor de caridad. Historias como la tuya las escucho todos los días. Vienen aquí, inventan una abuela enferma y creen que nos van a conmover. Cada palabra era una bofetada. Itzel sentía las miradas de los otros clientes como agujas en su piel. Quería que la tierra se la tragara, pero la imagen de su abuela le dio un último aliento de valor. No es mentira, señor, se lo juro por lo más sagrado, suplicó, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Basta ya de este circo, sentenció Ricardo perdiendo la paciencia. Seguridad. Saquen a esta pedigüeña de mi restaurante ahora mismo. Está molestando a nuestros clientes. La palabra pedigüeña resonó en el lujoso silencio, sellando su humillación frente a todos.
Sentado en la mesa más discreta del lugar, junto a un enorme ventanal con vista al mar turquesa, Alejandro Castillo observaba la escena con un nudo en el estómago. Cada palabra cruel del gerente le causaba un profundo malestar. Él, un hombre que había construido un imperio basado en la exclusividad y el lujo, se sentía de repente asqueado por la frialdad de su propio mundo. A su lado, su prometida, Sofía Montenegro, ni siquiera parpadeó. Sofía, siempre perfecta, siempre calculada, tomó un sorbo de su vino blanco y comentó con un desdén que helaba la sangre. Ya era hora de que pusieran orden. No sé en qué momento esta gentuza empezó a creer que tiene derecho a invadir nuestros espacios. Arruinan el ambiente. Su comentario, pronunciado con la calma de quien habla del clima, reveló la distancia glacial que existía entre ellos. Alejandro la miró y por un instante no vio a la mujer elegante con la que se iba a casar, sino a una extraña. Dentro de él, la vieja herida de su hija perdida comenzó a punzar. Era una sensación familiar, esa punzada de dolor que le recordaba la injusticia del mundo, una injusticia que le arrebató lo que más amaba y que ahora se manifestaba en la humillación de una joven hambrienta. No sentía pena, sino una profunda e inexplicable conexión con ese dolor ajeno, un eco de su propia tragedia, que lo obligaba a no quedarse de brazos cruzados. El guardia de seguridad, un hombre corpulento y de rostro impasible, ya se acercaba a la escena, sus pasos pesados, resonando en el mármol. Ricardo, ansioso por demostrar su autoridad y poner fin al espectáculo, no esperó. Con un gesto brusco y lleno de desprecio, agarró el delgado brazo de Itzel para arrastrarla hacia la salida. «¡Te dije que te fueras!», gruñó entre dientes. El contacto fue un latigazo de humillación para Itzel, quien soltó un pequeño quejido de dolor y sorpresa, perdiendo el equilibrio y tropezando torpemente. El sonido de su cuerpo, a punto de chocar contra el suelo, fue ahogado por un ruido mucho más imponente, el de una silla siendo arrastrada con fuerza y una voz grave, cargada de una autoridad que no admitía réplica, que tronó en el silencio. «¡Suéltela!». Todos los ojos se giraron hacia Alejandro Castillo, quien se había puesto de pie. Su rostro, normalmente una máscara de melancolía, estaba tenso por la ira. Sofía lo miró, horrorizada, no por la injusticia, sino por el escándalo. Ricardo se congeló, su mano soltando el brazo de Itzel como si quemara. El miedo reemplazó instantáneamente su arrogancia al reconocer a su jefe, el dueño de todo, el hombre al que rara vez veía, pero cuya leyenda era suficiente para hacer temblar a cualquiera. En ese instante, Alejandro no estaba pensando en su hija ni en su pasado. Simplemente actuó, movido por un impulso de decencia que había sobrevivido a años de duelo, una repulsión visceral ante la crueldad que se exhibía tan descaradamente en su propio refugio. Sin prestar atención al caos que había generado, Alejandro caminó los pocos pasos que lo separaban de Itzel, quien seguía en el suelo, temblando y tratando de hacerse invisible. Se inclinó y le ofreció la mano, un gesto de caballerosidad que parecía de otro mundo en medio de la tensión. «Permíteme ayudarte», dijo con una voz sorprendentemente suave. Itzel, vacilante y confundida, levantó la mirada y con desconfianza aceptó su mano. Fue en ese preciso instante cuando los dedos de él se cerraron sobre los de ella para ayudarla a incorporarse, que su manga se deslizó ligeramente hacia abajo, revelando una pequeña porción de su muñeca. Y allí estaba, una delicada y perfecta marca de nacimiento en forma de luna creciente. Para el mundo, la escena duró un segundo. Para Alejandro, el tiempo se fracturó. El murmullo del restaurante se desvaneció, el aire se espesó y todo desapareció, excepto esa marca. Su mente fue catapultada 20 años atrás,
Aún recuerdo tan vivo que dolió la risa de su esposa, el olor a talco de bebé y la manita regordeta de su pequeña Sofía, su hija, que tenía en la misma muñeca esa misma luna. Su rostro palideció, su respiración se detuvo y su agarre en la mano de Itzel se tensó sin que él se diera cuenta. No era posible, no podía ser, pero sus ojos y el dolor de su alma le decían que estaba frente a un milagro o a la más cruel de las torturas. Alejandro no soltó su mano. Su agarre ya no era de ayuda, sino de ancla, como si temiera que si la dejaba ir, ella se desvanecería como el fantasma de un sueño imposible. Ignorando el jadeo de incredulidad de Sofía y la mirada aterrada de Ricardo, su voz, aunque baja, cortó el aire con la precisión de un bisturí. «A mi oficina, ahora». Se giró, guiando a una Itzel completamente desconcertada a través del salón. La muchacha intentó zafarse, el pánico apoderándose de ella. «¿A dónde me lleva? Suélteme, por favor. ¿Qué quiere de mí?», preguntaba, pero su voz se perdía en la tormenta que se arremolinaba en los ojos del millonario. Sofía se apresuró a seguirlos, sus tacones resonando con furia en el suelo. «Alejandro, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo? Has perdido la cabeza. Es una estafadora. Mírala». Pero él no la escuchaba. Estaba en su propio mundo, un universo que se había reducido a la muñeca de esa joven y a la esperanza más aterradora que había sentido en 2 décadas. Para los empleados que los veían pasar por los pasillos opulentos, la escena era un misterio incomprensible. El patrón, el recluido señor Castillo, llevando casi a rastras a una muchacha de la calle, con su glamorosa prometida siguiéndolos, lanzando veneno en susurros. Itzel solo sentía miedo. Este hombre poderoso la había salvado de una humillación para someterla a otra. Un interrogatorio privado cuyo propósito no podía ni empezar a imaginar. La oficina de Alejandro era un reflejo de su alma, vasta, elegante y profundamente solitaria. Muebles de madera oscura, una biblioteca imponente y un enorme ventanal que, en lugar de dar al mar, miraba hacia la ciudad, nocturna, como si le hubiera dado la espalda a la belleza que le recordaba su pérdida. Él finalmente soltó a Itzel y cerró la puerta, creando un silencio denso y pesado. Se volteó hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación y súplica. «Esa marca», comenzó, su voz temblorosa, como... «No, es de nacimiento, ¿cierto? Háblame de ti, por favor. ¿Quiénes son tus padres?» Itzel, arrinconada por la intensidad de su mirada, apenas pudo responder. «No conocí a mis padres», dijo, con un hilo de voz. «Soy huérfana. Mi abuela, Elena, ella me crió. Me encontró cuando yo era apenas un bebé». Cada palabra que decía parecía clavar más profundo el puñal de la esperanza en el pecho de Alejandro. Con manos temblorosas, se acercó a su escritorio y tomó un portarretratos de plata. Se lo extendió a Itzel. En la foto, una mujer bellísima y sonriente sostenía a una bebé. La imagen estaba un poco descolorida por el tiempo, pero un detalle era nítido y claro. En la pequeña muñeca de la bebé, una inconfundible marca de luna creciente. «Mi esposa», susurró Alejandro con la voz rota. «Y mi hija. El ADN cambió todo en mi vida ese día que la perdí. Fue secuestrada en un parque hace 18 años. Nunca la volvimos a encontrar». La revelación de Alejandro golpeó a Itzel con la fuerza de un huracán. Por un instante, el mundo se quedó sin aire y ella solo pudo mirar la fotografía, la marca en la bebé, su propia muñeca y el rostro angustiado del millonario. Y entonces, la negación, feroz y protectora, se apoderó de ella. ¡No! Era una trampa, una locura. Su abuela, su dulce abuela, la mujer que le cantaba para dormir y que había sacrificado todo por ella, ¿una secuestradora? La idea era tan monstruosa, tan absurda, que la llenó de una ira helada.
Este hombre, con su vida de lujos y sus tristezas elegantes, no tenía derecho a ensuciar su único tesoro, el amor de su abuela. «¡Usted está loco!», gritó, su voz rasgándose por el dolor y la rabia. Empujó el portarretratos, que cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. «Mi abuela me salvó, me cuidó toda mi vida. Es una mujer buena y usted no va a manchar su nombre. No sé qué juego es este, pero no quiero ser parte de él. Déjeme en paz». El miedo, la confusión y la sensación de ser una marioneta en manos de gente poderosa la ahogaban. Ya no vio a un padre sufriendo, sino a un hombre obsesionado que quería robarle su identidad. Sin pensar, se giró y corrió hacia la puerta, abriéndola de golpe y huyendo de esa oficina que se había convertido en una prisión de espejos. Sofía, que claramente había estado escuchando tras la puerta, se topó con Itzel mientras ésta huía despavorida por el pasillo. «¡Ahí va la ladrona!», exclamó Sofía, dirigiéndose a Alejandro, que apareció un segundo después. «Déjala que se vaya, Alejandro. ¿No ves que es una farsa? Te sacará hasta el último centavo y luego se reirá de ti». Pero Alejandro la ignoró por completo, sus ojos fijos en la figura de Itzel que se alejaba. Con una certeza que lo consumía todo, corrió tras ella. La alcanzó cerca de la salida del restaurante, ahora silencioso y casi vacío. «Espera», le suplicó, su voz sin rastro de la autoridad de antes, solo la de un hombre desesperado. Itzel se detuvo pero no se giró. Su cuerpo temblaba de pies a cabeza. «Por favor», continuó él manteniendo la distancia. «No tienes que creerme. Entiendo que es una locura. Pero tu abuela, me dijiste que está enferma. Permíteme ayudarte. Yo pagaré todo. El mejor hospital de Cancún, los medicamentos más caros, todo lo que necesite para recuperarse». Itzel se quedó paralizada. Era un pacto con el diablo, una oferta que su corazón le gritaba que rechazara. Pero la imagen de su abuela luchando por respirar era más fuerte que su orgullo y su miedo. Lentamente se dio la vuelta, sus ojos llenos de lágrimas y desconfianza. «¿A cambio de qué?», susurró. Alejandro la miró con una infinita tristeza. «A cambio de una oportunidad. Solo eso. Una prueba de ADN. Solo para saber la verdad». Itzel sintió que la vida da muchas vueltas, a veces de forma tan violenta que te deja sin aliento. Asintió lentamente. No por él, por su abuela. Mientras la esperanza, frágil como el cristal, comenzaba a instalarse en el corazón de Alejandro, la serpiente del pánico se enroscaba en el de Sofía Montenegro. Vio cómo Alejandro se transformaba. El hombre melancólico y distante ahora pasaba horas al teléfono con médicos, abogados y laboratorios, su energía completamente volcada en esa aparecida. Vio su propio futuro, un imperio de lujo y un estatus social por el que había luchado con uñas y dientes, a punto de serle arrebatado por una muchacha con olor a sal y arena. La rabia le dio un propósito. En la terraza de su lujoso penthouse, con la brisa del Caribe como único testigo, se reunió con un detective privado, un hombre de mirada escurridiza y reputación dudosa. «Quiero que la destruyas», le dijo Sofía. Su voz un susurro helado mientras le extendía un sobre grueso, con dinero. «Investiga cada segundo de su vida y de la vieja con la que vive. Quiero sus secretos, sus deudas, sus errores, cualquier mancha de lodo que puedas encontrar. Voy a demostrarle a Alejandro y a todo Cancún que esta joven humillada es en realidad una estafadora de la peor calaña». El detective asintió en silencio. Sofía no solo buscaba información, buscaba un arma. Esa misma noche comenzó su campaña de veneno, susurrándole dudas a Alejandro al oído. ¿No te parece extraño, querido, que aparezca justo ahora, cuando estás tan vulnerable? Los estafadores tienen un olfato para la soledad. Al mismo tiempo, en la suite de uno de los hospitales más caros de Cancún, Itzel libraba su propia batalla, una mucho más dolorosa.
Su abuela Elena descansaba en una cama impecable, conectada a monitores que pitaban suavemente, un lujo impensable que le revolvía el estómago a Itzel con culpa. El aire olía a limpio, a medicina, a dinero. El dinero de un hombre que podría ser su padre. Por días había cuidado a su abuela, cambiándole los paños húmedos y hablándole de cosas triviales, incapaz de formular la pregunta que le quemaba el alma. ¿Cómo preguntarle a la única persona que la había amado incondicionalmente si le había mentido toda su vida? Finalmente, mientras sostenía la mano frágil y arrugada de su abuela, reunió el valor. «Abuela», comenzó su voz temblorosa, «estoy tan agradecida por todo, pero hay algo que necesito saber. La verdad. Por favor, dime, ¿de dónde?» «Vengo. ¿Quiénes eran mis padres?» Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas y de un dolor antiguo. Su respiración se agitó. Con una voz débil, rota por la enfermedad y los años de silencio, la verdad comenzó a salir en fragmentos. «No había padres, mi niña. Te encontré cerca del basurero, detrás del mercado. Estabas envuelta en una manta sucia, tan pequeñita y con moretones». El llanto la interrumpió. Llamar a la policía era dejarte en sus manos, y quién sabe qué hubiera pasado. Estabas tan indefensa. Yo no te robé, Itzel. Te lo juro por mi vida, yo te salvé. El detective que Sofía contrató, un hombre llamado Morales, era experto en encontrar los trapos sucios de la gente común. Esperaba desenterrar alguna estafa menor, alguna deuda olvidada, algo para manchar la imagen de Itzel y su abuela. Pero mientras más cavaba, más limpia parecía la historia de Elena Ramírez, una vida de trabajo duro y pobreza digna. Frustrado, cambió de táctica y comenzó a investigar archivos antiguos, buscando reportes de niñas abandonadas o secuestradas de hacía casi 2 décadas. Fue entonces cuando, en un archivo polvoriento de la policía, encontró el oro que no buscaba. El caso del secuestro de Sofía Castillo. El nombre de la secuestradora era Marta Vargas, una exempleada del hotel principal de Alejandro, despedida por robo. Según su confesión, años más tarde, cuando fue atrapada por otros delitos, secuestró a la bebé por venganza, pero el pánico la superó. No supo qué hacer con ella y, menos de un día después, la abandonó envuelta en una manta cerca del mercado central, justo donde Elena la había encontrado. Morales sintió un escalofrío. No tenía en sus manos un arma contra Itzel. Tenía la prueba irrefutable de que era la heredera perdida y de que su abuela era una heroína. La información era una bomba atómica. Al llamar a Sofía, su voz fue deliberadamente ambigua. «Señora Montenegro, tenemos un problema. La historia de esta muchacha es mucho más complicada de lo que imaginamos. Hay una conexión real con el pasado del señor Castillo». Sofía escuchó en silencio, y el detective pudo casi oír el hielo formándose en las venas de ella a través del teléfono. La noticia del detective fue para Sofía la confirmación de su peor pesadilla. La verdad no la detuvo, al contrario, la empujó al abismo de la desesperación. Sabía que el resultado del ADN cambiaría todo y que solo le quedaba una opción: atacar no a la muchacha, sino al propio Alejandro. Usaría su dolor y su amor como un arma en su contra. Con una frialdad quirúrgica, convocó a su equipo de abogados y les pintó un cuadro devastador. Alejandro Castillo, un hombre brillante pero quebrado por el duelo, estaba mentalmente inestable. Les habló de su reclusión, de su melancolía y de cómo ahora estaba siendo manipulado por una joven estafadora que ponía en riesgo la estabilidad del Imperio Castillo. Era una jugada vil, pero legalmente plausible. Días después, un oficial de la corte se presentó en la oficina de Alejandro y le entregó una orden judicial provisional. Con el corazón latiéndole con furia, Alejandro leyó los términos. Se le acusaba de incompetencia mental temporal.
Se le suspendía de toda decisión ejecutiva en su propia empresa y, lo más cruel de todo, se le prohibía cualquier tipo de contacto con Itzel Ramírez hasta que una evaluación psiquiátrica ordenada por la Corte y los resultados oficiales del ADN fueran presentados. Todo parecía perdido. Estaba atrapado, impotente, separado de la hija que acababa de encontrar. Para Itzel, la noticia fue un golpe mortal. En el momento en que más necesitaba creer, la justicia y el poder le daban la espalda, dejándola sola una vez más. La orden judicial que separó a Itzel de Alejandro fue la gota que derramó el vaso. Durante días, la tristeza y la impotencia la habían paralizado. Pero al enterarse a través del leal abogado de Alejandro, el licenciado Ferrer, de los detalles de la humillación pública que Sofía estaba orquestando, filtrando rumores a la prensa sobre la inestabilidad mental de Alejandro, algo dentro de Itzel se rompió y se reconstruyó en acero. La imagen de aquel hombre poderoso, ahora vulnerable y aislado por la crueldad de su prometida, despertó en ella un instinto protector que no sabía que tenía. Ya no se trataba solo de ella o de su pasado, se trataba de una injusticia flagrante contra el único hombre que le había mostrado bondad en mucho tiempo. Se secó las lágrimas y miró al abogado con una determinación que lo dejó atónito. «Se acabó», dijo con una voz firme que no parecía la suya. «Dejé de ser una pieza en el juego de todos. Sofía usó la humillación pública para intentar destruirme, ¿verdad? Pues yo voy a usar la verdad pública para desenmascararla. Licenciado, quiero hacer esa prueba de ADN oficial lo antes posible. Y quiero que me consiga una entrada para la gala de caridad de la Fundación Castillo la próxima semana. Ella no va a destruir a la única familia que me queda». El reencuentro más esperado no sería en privado, sería frente al mundo entero que Sofía tanto adoraba. El licenciado Ferrer, un hombre acostumbrado a las batallas legales en fríos tribunales, inicialmente se opuso. «Señorita Itzel, es demasiado arriesgado», argumentó. «Una confrontación pública podría salir terriblemente mal, podría ser acusada de difamación». Pero la mirada de Itzel no admitía dudas. Más arriesgado es no hacer nada mientras esa mujer destruye la reputación de Zane. «Alejandro y me pinta como una criminal», replicó ella. «Ella me convirtió en un espectáculo y yo voy a darle el final que se merece». El abogado vio en sus ojos el mismo temple y la misma fuerza que admiraba en su jefe y amigo, Alejandro Castillo. La decisión estaba tomada. Durante los siguientes días se movieron con rapidez y sigilo. Ferrer usó sus contactos para acelerar el procesamiento de la muestra de ADN en el laboratorio aprobado por la Corte, pidiendo que los resultados se entregaran en mano la noche de la gala. Mientras tanto, Itzel, con la ayuda de una costurera amiga de su abuela, transformó un sencillo vestido donado en una prenda elegante y discreta. No pretendía deslumbrar con lujo, sino con la fuerza de su verdad. Pasó horas frente al espejo, no para admirarse, sino para practicar, para endurecer su voz, para controlar el temblor de sus manos. La joven que fue humillada por ser pobre estaba a punto de entrar al corazón del mundo que la había despreciado, no como una víctima, sino como la portadora de una verdad ineludible que estaba a punto de estallar. La gran gala anual de la Fundación Castillo era el evento más importante del calendario social de Cancún, y esa noche, Sofía Montenegro era su sol resplandeciente. El salón del hotel principal de la cadena Castillo estaba abarrotado de millonarios, políticos y celebridades, un mar de joyas y sonrisas falsas. Las cámaras de la prensa destellaban sin cesar. En el escenario, bañada por la luz de un reflector, Sofía lucía un vestido de diseñador color esmeralda, irradiando confianza y poder. Sostenía el micrófono con elegancia, dirigiéndose a la élite de la ciudad. Porque la familia
Decía con una voz cuidadosamente ensayada y llena de falsa emoción. Es el único puerto seguro en las tormentas de la vida. Es nuestro deber proteger su legado, su honor y defenderla de quienes, con mentiras y artimañas, intentan aprovecharse de la vulnerabilidad de los nuestros. Sus palabras eran un veneno dulce, una clara alusión a la situación con Alejandro que la pintaba a ella como la heroína protectora. En una mesa en la primera fila, Alejandro la escuchaba, su rostro una máscara de piedra. La orden judicial lo obligaba a estar allí, a ser un trofeo en la noche de gloria de Sofía, y cada palabra era una vuelta más del cuchillo en su corazón. Fue entonces, mientras los invitados aplaudían la conmovedora declaración de Sofía, que una figura silenciosa entró en el salón. Era Itzel, con su vestido, sencillo pero digno, moviéndose entre los meseros y la opulencia con una calma que desmentía el huracán en su interior. Nadie le prestó atención al principio. Era solo una joven más, quizás una asistente. Pero mientras Sofía se preparaba para su brindis final, Itzel comenzó a caminar firmemente hacia el escenario. No corría, no gritaba, avanzaba con una determinación que generó un murmullo que se extendió por todo el salón. Los guardias de seguridad se movieron para interceptarla, pero algo en su mirada los hizo dudar. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Itzel ya había subido los escalones del escenario. Se detuvo a unos metros de Sofía, cuya sonrisa se congeló en su rostro, sus ojos despidiendo dagas de pánico y furia. «Seguridad, por favor, retiren a esta persona», siseó Sofía al micrófono. Pero Itzel, con una voz clara y serena que resonó en el silencio repentino, habló en el micrófono del podio. «Disculpen la interrupción», comenzó. «Mi nombre es Itzel. Y ya que la señora Montenegro habla con tanta pasión sobre la familia, sentí que este era el momento perfecto para contarles la historia de la mía. El shock en el salón era total. Hace muchos años, una bebé fue abandonada cerca de un basurero. Tenía frío, estaba enferma y sola, pero otra mujer, una mujer pobre pero con un corazón inmenso, la encontró y la salvó. Esa mujer es mi abuela, y esa bebé era yo». Alejandro, desde su asiento, se levantó lentamente, sus ojos clavados en Itzel, su corazón latiendo con una esperanza tan dolorosa que apenas podía respirar. La historia de Itzel, contada con una honestidad brutal, cayó como una bomba en el ambiente estéril de la gala. Sofía, lívida, gesticulaba furiosamente a los guardias, pero estos permanecían inmóviles, paralizados como el resto de la audiencia, que ahora escuchaba con una atención casi devota. «Esa noche», continuó Itzel, su voz ganando fuerza, «el destino, o quizás Dios, hizo que el dueño del restaurante interviniera, y al ayudarme a levantar del suelo, vio algo que lo dejó sin aliento, una marca de nacimiento en mi muñeca». Itzel levantó su brazo mostrando la delicada luna creciente bajo la luz del escenario. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Una marca idéntica a la de su hija, secuestrada hace casi 20 años. La señora Montenegro aquí presente les ha hablado de proteger a la familia. Pues bien, desde que supo quién era yo, ha hecho todo lo posible por destruirme. Contrató detectives para inventar mentiras. Me acusó de ser una estafadora y, lo más cruel de todo, manipuló a la justicia para declarar mentalmente incompetente al hombre que solo busca a su hija para alejarlo de mí. En ese preciso instante, como si fuera una señal del cielo, las grandes puertas del salón se abrieron de par en par. El licenciado Ferrer entró, caminando con paso rápido y seguro, sosteniendo un gran sobre oficial. El pánico finalmente destrozó la compostura de Sofía. «¡Es mentira! ¡Es un montaje!», gritó al micrófono, su voz estridente y desesperada. Pero ya nadie la escuchaba.
Todos los ojos estaban fijos en el abogado, que se dirigía sin vacilar hacia la mesa de Alejandro Castillo. El tiempo pareció detenerse. Las cámaras giraron, abandonando a las mujeres en el escenario para enfocar al hombre que era el centro de todo este drama. El licenciado Ferrer llegó junto a Alejandro y con una mirada solemne le entregó el sobre. «Son los resultados oficiales del laboratorio, señor Castillo, los que la corte ordenó». Alejandro levantó la vista hacia Itzel. Sus miradas se encontraron a través del mar de rostros curiosos, un puente silencioso de miedo y esperanza. Con manos que temblaban visiblemente, Alejandro tomó el sobre. El sonido del papel rasgándose fue el único ruido en todo el salón. Sacó el documento, sus ojos recorriendo las líneas de texto técnico hasta que encontraron lo que buscaban, una serie de números, un porcentaje, 99,999%. Las palabras se disolvieron frente a sus ojos mientras las lágrimas, reprimidas durante 20 largos años de una pena sorda, finalmente se desbordaban. Dejó caer el papel sobre la mesa, se puso de pie y miró a la multitud, pero sus palabras eran solo para ella. Con una voz quebrada por el llanto, pero que resonó con la fuerza de un trueno, proclamó la verdad que había anhelado por media vida. «Es mi hija». El grito fue un lamento y una celebración. «Itzel es mi hija, Sofía. Mi hija ha vuelto a casa». En ese instante, el millonario recluido desapareció y, en su lugar, solo quedó un padre que había encontrado el pedazo perdido de su alma. La declaración de Alejandro resonó en el salón como un trueno, y tras un segundo de silencio atónito, el caos estalló. Los flashes de las cámaras se convirtieron en una tormenta de luz blanca, los murmullos se transformaron en un clamor y la gente se puso de pie, todos tratando de ver la escena. En el escenario, Sofía se quedó petrificada, una estatua de seda y esmeraldas rotas. La luz que antes la glorificaba, ahora la exponía, revelando la máscara de pánico y odio bajo el maquillaje perfecto. Mientras tanto, Alejandro, con el rostro bañado en lágrimas, se abría paso entre las mesas, con los ojos fijos en la hija que era su único faro. Itzel bajó corriendo los escalones del escenario y se lanzó a sus brazos. El abrazo que se dieron fue el clímax silencioso de la noche. 20 años de ausencia, de dolor y de anhelo, fundidos en un instante. «Te encontré», sollozó Alejandro en su cabello. «Papá», respondió Itzel, y esa simple palabra sanó la herida más profunda de su alma. La humillación de Sofía fue absoluta y brutalmente pública. Ignorada por todos, intentó escabullirse por una salida lateral, pero las cámaras, como depredadores, la siguieron, capturando para siempre la imagen de su derrota. Lo que el dinero no puede comprar, la dignidad y el amor, lo había perdido todo en una sola noche. Días después, lejos del circo mediático, en la serenidad de la habitación del hospital, se gestaba la verdadera reconciliación. Elena, la abuela de Itzel, mucho más recuperada gracias al tratamiento, observaba con nerviosismo cómo Alejandro Castillo entraba en la habitación junto a su nieta. Temía su juicio, el resentimiento de un millonario al que le había ocultado a su hija durante casi 2 décadas. Pero el hombre que se acercó a su cama no era un magnate furioso, sino un padre agradecido. Alejandro tomó la mano frágil y trabajada de Elena entre las suyas, y con una humildad que ella nunca esperó, se inclinó y la besó. «Señora Elena», dijo con la voz embargada por la emoción, «nunca en mi vida podré pagarle lo que ha hecho. Cuando el mundo me quitó a mi hija, usted la encontró. Cuando ella estaba sola y herida, usted la salvó. Le dio un hogar, le dio su amor incondicional. La convirtió en la mujer maravillosa que es hoy. Usted no me quitó nada. Al contrario, usted cuidó de mi tesoro más preciado. Gracias». Las lágrimas corrieron por las mejillas de la anciana.
Solo quería protegerla, susurró. Itzel, de pie entre los dos, tomó la otra mano de su abuela y la de su padre, uniendo los dos mundos que finalmente estaban en paz. En esa habitación de hospital, una nueva y extraña familia, forjada en el dolor y la esperanza, finalmente estaba completa. Pasaron 6 meses. El sol de Cancún ya no era un castigo para Itzel, sino una caricia. Caminaba descalza por la misma orilla donde antes suplicaba a los turistas que le compraran un collar, pero ahora lo hacía del brazo de su padre, Alejandro. Ya no era invisible, la gente la reconocía, le sonreía, pero no con la lástima que a veces se le da a los pobres, ni con la envidia que se le tiene a los ricos, sino con un respeto genuino. Juntos habían creado la Fundación Luna Creciente, una organización dedicada a dar becas y talleres a jóvenes artistas de la calle, esos talentos invisibles que, como ella, solo necesitaban una oportunidad. Itzel no se sentaba en una oficina a firmar cheques. Pasaba sus tardes en los talleres, con las manos manchadas de pintura, enseñando a una niña a tejer con conchas, escuchando los sueños de un joven músico. No había abandonado su esencia, la había honrado. A veces miraba hacia el imponente Hotel Miramar, el lugar de su mayor humillación, y ya no sentía dolor, sino gratitud. Cada paso de su vida, cada lágrima y cada herida, la habían conducido a ese preciso momento de paz, a ser dueña de su historia, honrando su pasado mientras construía con amor su futuro. Aquella tarde, los tres estaban sentados en la mejor mesa de la terraza del Miramar, el lugar exacto desde donde Alejandro la había visto por primera vez. Elena, su abuela, con la salud completamente restaurada y una alegría que le iluminaba el rostro, miraba el atardecer pintar el cielo de naranja y violeta. «¿Quién lo diría, mi niña?», suspiró, apretando la mano de Itzel. «Toda una vida de lucha para terminar cenando aquí». Itzel sonrió, una sonrisa plena y serena. Miró a su abuela, la mujer que la había salvado, y a su padre, el hombre que la había encontrado, y sintió una oleada de felicidad tan profunda que casi dolía. Ya no era la huérfana, ni la vendedora, ni la heredera perdida. Era simplemente Itzel, una mujer amada, completa. Finalmente, susurró más para sí misma que para ellos: «Estoy en casa». Y así, bajo el mismo cielo que había sido testigo de su desesperación, la joven que un día fue humillada por pedir un plato de comida, encontró mucho más que una fortuna. Encontró una familia. Una historia conmovedora como esta nos recuerda que la vida da muchas vueltas, y si este relato de esperanza también ha tocado tu corazón, suscríbete y déjanos un me gusta para que el mundo nunca olvide que, a veces, los milagros simplemente están esperando el momento correcto para revelarse.